Bueno, tengo el gusto de trabajar en este hospital junto con el doctor Antonio González, un hospital que refleja realmente la labor cotidiana de México, donde podemos apreciar muy frecuentemente la patología que vivimos en este país. Tengo la gran ventaja de que trabajo en este hospital y en otro lugar en el medio privado, en un hospital de alta calidad, entonces puedo tener un poquito del concepto de lo que podemos ver en un hospital de sector salud con las limitantes que ustedes conocen y en un hospital donde tenemos alta tecnología. Cuando el doctor me invitó me dijo: necesito que les hables a los compañeros acerca de prevención. Cuando vi el título de la plática, que es sobre los nuevos avances en el tratamiento, dije, bueno, ¿cómo le vamos a hacer? Pero lo más importante es que hay que entender lo siguiente. Actualmente, si ustedes salen, van a ver una gran cantidad de productos de mercadotecnia que nos están diciendo, aplícalo, hazlo. Pero lo más importante es que ninguno de ellos en muchas ocasiones es tan sincero y les dice realmente los beneficios que se alcanzan con cada uno de los materiales. Creo, hoy por hoy, estoy convencido que lo más importante en todos los pacientes y hoy por hoy en México, el avance que podemos alcanzar está basado en la prevención. Todos los que estamos sentados aquí, o ustedes, hacen la parte más importante de la escala para lograr que el paciente se complique. Ya lo que hacemos nosotros en el hospital, o lo que se hace en otros hospitales, en otras instituciones, es la parte mínima y muchas veces ni siquiera resolutiva para los pacientes. Déjenme ver si no me equivoco. Ok, ustedes ya lo saben, el pie diabético es una complicación de un periodo largo, de una evolución prolongada, pero lo más importante y lo que les está llamando la atención a las autoridades es esto: ¿qué cantidad de pacientes alcanzan una morbilidad y una mortalidad? Eso es lo más importante, nosotros tenemos que detener esto, ¿sí? Y todo esto está asociado a esto, lo más importante, a un mal control. Por eso es bien importante la prevención, como les he comentado. A nivel mundial esto ya ha sido revisado y ya de alguna forma lo que ellos dicen es, lo que más nos importa actualmente es no quién necesita un stent, quién necesita un puente, sino qué vamos a hacer para batir esos índices, para evitar que la gente se nos siga muriendo o la gente la sigamos amputando. ¿Cuál es de los puntos el más importante, el que les estoy comentando, que todos nosotros podemos realizar y muchas veces no le damos el valor? El control de la glucosa. Porque por estos dos puntos, está justificado totalmente el llevar a cabo programas intensos de prevención. Porque podemos hacer esto bien, pero esto no es la respuesta a las necesidades del país. Van a encontrar algo muy curioso en la plática que muchas veces no les hablan, aspectos legales y un poquito de aspectos jurídicos. Ustedes se van a dar cuenta que muchas veces actuamos de acuerdo a lo que nosotros creemos o aprendimos, pero no actuamos en base a guías nacionales, internacionales o normas. Frecuentemente me encuentro en peritajes médicos donde me invitan y al revisar el expediente, vamos a decir, siempre he escuchado la frase, mientras el expediente esté bien, no hay problema. Pero he visto constantemente que la gente está confiada con que estén todas las notas y el expediente está ordenado, con eso es suficiente. Pero no es así. Actualmente, si ustedes no se basan en una guía, en una norma para actuar o proceder en su accionar médico, créanme que no van a tener forma de defenderse, aunque la nota esté, el expediente esté impecable, no haya faltas de ortografía. Ustedes tienen que fundamentarse en unas guías, en unas normas de su hospital para evitar que si en algún momento ustedes caen en un problema asociado a la atención del paciente, ustedes pueden decir, yo me estoy basando en la norma o en las guías de prevención del pie diabético que emiten a nivel del sector salud. Eso es bien importante, porque uno diría, a mí nunca me va a suceder. Esos problemas suceden con el angiólogo, el ortopedista o el cirujano que está haciendo las amputaciones. Pero llévense una gran sorpresa, la gente tira la demanda y el juez revisa el expediente y muchas veces donde se detiene este problema es en el primer nivel, donde el juez nota que en el expediente
nunca se puso que el paciente se le revisaba los niveles de glucosa, que se le revisaba el pie, que de alguna forma se le pidió una interconsulta al segundo nivel. Ustedes me van a decir, lo hacemos, doctor. No hay que hacerlo nada más, hay que apuntarlo en el expediente para evitar complicaciones. Es muy triste presentarse a los juzgados, ver detrás de las rejas a compañeros médicos que por una falta en la nota de poner estos aspectos, actualmente están con procesos largos, donde probablemente ellos su competencia no fue mayor, pero recuerden que a cada uno de nosotros nos van a juzgar de acuerdo al nivel de atención. Entonces, ojo, créanme, a veces cuando estamos aquí sentados creemos que no nos pasa, pero es más frecuente de lo que ustedes creen. Entonces, esta es su arma. Ahora, ¿qué dice? ¿Por qué se elaboró esta guía? Porque en esta guía nos dicen que hay que identificar los factores de riesgo. En esta guía nos dicen que lo más importante de la gente que está actuando en el primer nivel de atención es la prevención. Por eso, si yo les vengo a hablar de los nuevos avances, lo más importante que les puedo decir o lo que ustedes se deben de llevar para su accionar médico es que ustedes deben de iniciar con esto, con la prevención. Ahora, lo más importante, en el momento adecuado, valorar cuándo vamos a referir a esos pacientes. Ahora, esto ya no es ya no está oculto, esto ya está escrito en muchos libros, es una descripción del pie diabético. Eso es muy interesante, fíjense, ¿qué es lo que ocasiona el pie diabético? Los constantes niveles de glucosa. Entonces, hoy por hoy, quiero que entendamos que el ejercicio o el resultado del pie diabético no está tras los grandes institutos donde trabajan los angiólogos o los ortopedistas o los cirujanos plásticos, está en el primer nivel de atención, en aquel médico que durante muchos años se ha preocupado porque los niveles de glucosa estén normales para que las complicaciones no aparezcan. Muchas veces no lo hemos aceptado. Hay gente en muchos congresos donde me he parado, angiólogos donde llegan y les hablan, es que yo puse en el stent en la pedia con tal guía y no sé qué, pero nunca son honestos, no les dicen realmente la sobrevida que tuvo ese pie, que normalmente son 6 meses o 1 año, pero el hombre llega aquí y se pavonea. Deben de entender que la gente, hoy por hoy, yo estoy convencido, que la gente más importante que nos puede ayudar a evitar que sigamos perdiendo piernas y mortalidad en México, son ustedes. Ustedes son la fuerza más importante para disminuir esos niveles constantes de glucosa y evitar todas las complicaciones. Veámoslo así, que desafortunadamente no sucede así como lo reconoce a nivel institucional. Ahora, fíjense, ¿puede o no haber compromiso vascular? Por una norma, todo el mundo cree que el angiólogo es el mejor especialista para ver el pie diabético. Pie diabético B, como ustedes lo ven, puede haber o no circunstancia vascular. Se dice en la literatura que más o menos solo el 20 o 30% de los pacientes tienen un componente vascular. Ojo, eso es bien importante. Pero fíjense algo bien importante. Todo lo que desencadena el nivel constante de glucosa es un trauma. Ahí empieza todo. Puede ser de múltiples causas, el zapato, el clavo, lo que sea. Esto es lo que desencadena y produce una lesión, que es la ulceración. Entonces, todo esto que vemos constantemente, que evita esto, controla esto, es sumamente importante. Es lo más importante del iceberg de la enfermedad venosa. Si nosotros no seguimos insistiendo sobre eso, no importa que el paciente tengamos stent, tengamos VAC, tengamos múltiples materiales de curaciones, el paciente le va a ir mal. Ahora, estas guías tienen esto. A veces cuesta un poquito de trabajo de expresar. Discúlpeme si no puedo ser claro o si de alguna forma lo hago un poquito simple, pero quiero hacerlo muy práctico para que lo entendamos. Todo lo que está basado en nuestro accionar médico debe tener una evidencia. ¿Qué quiere decir esto? ¿Dónde se ejecutó y la evaluación de ese proceso? Yo dije, no sé, lo más importante para el diabético es el control de la glucosa, pero ¿dónde está escrito? ¿Dónde está la evaluación? Entonces, todo nivel está basado, es lo que actualmente tenemos que llevar a cabo, todo está basado en la evidencia. Para esto hay niveles de acción y hay grados de recomendación. Estos niveles, para hacerlo un poquito práctico,
el nivel 1, y conforme van bajando los niveles, que son 4 niveles, habla, nivel 1, de artículos muy serios, grandes casuísticas, estudios aleatorios, multicéntricos. Si estoy hablando de un nivel 1, estoy hablando de un artículo muy serio. Si estoy hablando de un artículo 4, pues probablemente sea un artículo, casos únicos, un estudio no aleatorizado, vamos a decir, así que para hacerlo más práctico. Ahora, el grado de recomendación está de A a E, donde el nivel 1 quiere decir, en el grado A, que las recomendaciones que vamos a dar son satisfactorias, o sea, está sustentada. Entonces, si yo de alguna forma estoy basándome en mis recomendaciones al paciente y las estoy haciendo en un nivel A1, quiere decir que tengo todo el sustento para que en el momento que me digan, usted, doctor, no sé, solo me controlaba el azúcar, pues es lo que dice el nivel 1A, control de la glucosa, y ahí se paró. Esa es mi función, ¿ok? No sé si voy a bien. Después del grado B, dicen que es más o menos razonable. El grado C, que existe poca o pobre evidencia. El grado D, que no sustenta, que para poder excluir, y el grado E es lo que se puede excluir, lo que no sirve, vamos a decir. No sé si soy claro, pero bueno, porque les voy a ir hablando sobre todas las recomendaciones que dice esa guía, las vamos a ir revisando. Voy a tratar de respetar el tiempo, por eso voy a llevar aquí el reloj para no atrasarme. Ok, entonces esas guías no son guías que se le ocurrió a cualquiera, tienen un fundamento muy importante y pueden ser su refuerzo o pueden ser su protección ante cualquier aspecto legal. Esas guías son guías internacionales, no las inventó aquí México. México las aplicó al país. Ahora, vuelvo a repetir, esas guías tienen evidencia, tienen recomendaciones y tienen puntos de práctica. A lo mejor sale un poquito pequeña la letra, pero bueno. Por ejemplo, la primera recomendación para la prevención primaria, estamos hablando primer nivel, tenemos un paciente sin lesiones, un paciente prediabético. ¿Qué nos dicen las recomendaciones? Nos dicen que hay evidencias limitadas sobre que educar al paciente puede tener mejoría entre el cuidado de los pies, pero lo más importante que nos dicen es, bueno, vamos a atender un paciente con pie diabético, pero la atención del pie diabético, ellos han visto que no reduce significativamente la presencia de úlceras y de amputaciones menores, pero sí de amputaciones mayores. Están muy largos los conceptos, yo traté de hacerlos más pequeños, les recomiendo que revisen las guías. Yo hice, es un consenso, no están todos descritos, ¿no? Entonces eso es bien importante. Entonces la atención de un pie diabético que nos ayude a disminuir el número de amputaciones mayores, tener un nivel de evidencia uno más, quiere decir que es un nivel de evidencia muy importante. Entonces nuestra función de nosotros en cuanto a prevención del paciente, a vigilancia, es muy importante y lo tenemos que describir. 2, proporcionar educación al paciente y sobre todo recomienda programas de prevención y tratamiento. Ojo, muchas veces decimos, es que en mi hospital no me han dado capacitación, pero inteligentemente, constantemente estos manuales llegan indirectamente a cada uno de nosotros. Entonces, el que no les haya llegado capacitación, pero que ese documento esté en la página del hospital, que esté dentro de las normas del hospital, puede tener implicaciones para ustedes, por mucha medicina legal que manejen. Recuerde que el nivel de justicia en México, dicen que no es un campo cuadrado, es un campo redondo, donde el juez no tiene idea nada de la medicina y va a actuar de acuerdo, yo les he dicho en muchas pláticas, que actúan de acuerdo como cuando se pelean varios niños. El juez no puede saber qué pasó, se va a basar en quién cree que está diciendo la verdad o la mentira, quién tiene los mejores argumentos y qué grupo se está peleando. Sucede frecuentemente que somos muy tontos y entre nosotros nos atacamos y ponemos, el doctor Pérez del turno previo no solicitó niveles de glucosa. Eso creen que va a exonerar al médico que colocó eso en la nota. Lo único que va a hacer es confundir al juez y se va a enchipoclar, perdón que lo diga así, al primero y al segundo. No actuemos de acuerdo a lo que estamos haciendo, no lo que no hicieron los otros médicos. Ahora, hay que recordar esto, si no entendemos esto, no tiene resultado lo del pie diabético.
Hay que recordar que el pie diabético tiene una propensión a deformarse. Esa deformación va a ser áreas de mayor presión. Las áreas de mayor presión van a ser isquemia, van a ser la producción de úlceras y dependiendo la profundidad de úlceras, los procesos infecciosos. Ahora, hay que entender la biomecánica del pie, hay que entender que la neuropatía va a ser sensitiva, va a ser motora, se van a dañar los músculos, al dañarse los músculos se va a obtener la posición de un pie en garra, al haber falta de sensibilidad ya no va a haber secreción, va a ser un pie seco, va a ser un pie ideal para que en algún momento se lesione. Pero sorpresa, cuando alguien nos dice, me duelen mis dedos, lo revisamos, vemos pulsos, vemos coloración, lo vemos de un lado, lo vemos de otro, nos preocupamos excesivamente. Pero cuando alguien nos dice, oiga que mi pie lo veo así, que la uña, no sé por qué tenemos esa discriminación al pie, no sé si está porque está muy lejos o huele feo, o hay que quitar el zapato, pero desafortunadamente corremos un gran error todos, hasta yo me ha sucedido a residentes, a todo el mundo, no revisamos concienzudamente el pie, no revisamos todos esos factores y no los describimos, tenemos un paciente con cambios neuropáticos, con pie en garra, con aumento de presión en tales dedos, con úlcera que perfora, todo eso hay que describirlo. Ahora, eso es lo que les decía, lo más importante que hoy por hoy tenemos que hacer el ejercicio es la observación. Nos los enseñaron nuestros maestros y lo hemos olvidado. No somos tendientes a darnos unos segundos para revisar cómo se encuentra el talón, si se perdió el arco plantar, dónde se están presentando las úlceras, dónde se vienen a formar otras úlceras, cómo se encuentran los dedos, cómo están las zonas interdigitales, cómo se encuentran las uñas. Fíjense qué característico, qué raro, dónde está presente esta úlcera. Normalmente hemos escuchado que se hace el pie garra, entonces la pregunta principal yo diría, ¿por qué se está haciendo este aumento de presión? Porque deben de entender que el pie se va a deformar como él pueda, a situaciones del zapato, a situaciones del lugar donde camine. Ahora, ¿qué más nos dicen las recomendaciones primarias? Hablan acerca de que el ejercicio es algo bien importante, ojo, otra vez, para el control de la glucosa. Nos habla también que todos los pacientes deben recibir educación. Alguien me decía, hijo, es que no le puedo estar escribiendo a todo el paciente que le expliqué. Lo siento, papá, pero esa es tu obligación. Si no lo asientas en el expediente, créeme que en el momento que caigas en un problema legal, no vas a tener cómo defenderte. Si tú lo pones, le expliqué del pie, el uño, el azúcar, créeme que vas a tener armas. No es todos los días, con una vez que lo hagan al año, con eso va a ser suficiente. Incluso aquí lo dice, y reforzarlo anualmente. Tiene niveles de evidencia altos, este es un relativo, ¿no? Ahora, capacitar al personal sobre las úlceras, las anormalidades del pie, donde va a haber hiposensibilidad y cambios circulatorios. Y bueno, vuelvo a decir, recomiendo que se haga el ejercicio de una frecuencia de 3 veces a la semana. Claro, hay que ser un poquito conscientes del ejercicio que se le va a recomendar al paciente, sobre todo de evitar pues, que vaya a caminar descalzo en la arena caliente, donde haya grava, ¿no? Tener esos conceptos que también pueden ser importantes. Ahora, ustedes ya lo saben, lo hacen diario, le dicen al paciente que, le explican al paciente todo esto, le explican del zapato. Fíjense, hoy por hoy eso es bien importante y es lógico. Lo único que nos están pidiendo las guías, aparte de todo eso, es pedirle al paciente que haga ejercicio. Y ustedes lo pueden escribir, y si el paciente no lo está haciendo, póngalo. Claro, no le avisen, si usted no hace ejercicio, lo voy a poner, díganle, oiga, ¿está haciendo ejercicio el que le recomendé? No, es que no tengo, póngalo. El paciente dice que no hace ejercicio porque no tiene dinero, no hay parques, lo que sea. Yo se lo recomendé, cumplí con las guías internacionales, actué con un nivel 1 o 2, una alta recomendación que dicen las autoridades, ¿no? Ahora, también dice, cuidado, hay que ver cuáles son los factores de riesgo, ustedes ya los conocen, ¿no? El fumar, la obesidad, el colesterol elevado, todo eso, la hipertensión descontrolada, los niveles de colesterol elevado, pero sobre todo, dice, pues hay que empezar a checar cuando se empieza a deformar el pie, si no hay deformidad, pues lo podemos expresar en el expediente. La historia de previa de ulceraciones no es diferente poner, el paciente tiene una historia de ulceraciones previas, nos va a ayudar muchísimo. De amputaciones, la presencia de callos, que es bien importante, nos está hablando que hay un aumento de presión y hay formación de hiperkeratosis, ¿no?
Ahora, también fíjense, ¿qué nos dice? ¿Es un nivel B? ¿Es un nivel alto? Hay que hacer una búsqueda, o sea, nos dicen que hay que buscarlo. No falta decir, lo vi, lo busqué. Ahora, un poquito acerca del diagnóstico, ya pasamos a la situación primaria, a los factores secundarios. ¿Qué nos dice acerca del diagnóstico? Nos dice la revisión. ¿Y cómo nos pide ellos? Nos piden una revisión anual. Ahora, ¿búsqueda en qué sentido? ¿Qué es lo que nos piden que busquen? Ustedes tienen que buscar 3 cosas solo, o de donde debe partir su accionar médico. ¿Quiénes tienen compromiso vascular? Y ojo, porque los que tienen compromiso vascular es obvio que van a perder la extremidad. Eso es muy sencillo, pues la presencia de los pulsos o la ausencia de los mismos es lo que nos va a exonerar y nos va a ayudar muchísimo. Tenemos que ver quiénes tienen proceso infeccioso. El proceso infeccioso hoy por hoy se puede controlar, siempre y cuando el paciente, hay que verlo de forma global, esté controlado bien la función renal, el azúcar, todo eso. Ver quiénes tienen ya algún aspecto neuropático y corregirlo. Entonces ya en nuestro diagnóstico podemos ponerle pie diabético no vascular, pie diabético infeccioso no vascular, o pie diabético neuropático, o todas estas combinaciones. Pero ahí de aquí va a depender nuestro accionar y nos va a ayudar a hacer una nota de mejor calidad. Y es lo que nos piden, busca esto, y si tiene alguno de estos, pues descríbelo. Ahora, ¿qué otras recomendaciones dice? Habla acerca de la prueba de monofilamento, que ese monofilamento, pues yo no sé quién lo tenga, normalmente no es tan fácil tenerlo, por ahí en algún momento lo regalaban algunos laboratorios. El monofilamento habla de quienes podemos diagnosticar con tenemos una sensibilidad muy alta, es muy bueno para diagnosticar, pero no es muy bueno para descartar. Sigue insistiendo sobre la tensión, la tensión. Dice que acerca que si la atención médica reduce de forma significativa, ese nivel de evidencia ya lo habíamos visto anteriormente, que no hay relación exacta para úlceras menores y amputaciones menores, pero sí dice para amputaciones mayores. O sea, dice, la atención médica reduce la posibilidad de que el paciente llegue a una amputación mayor. Habla acerca otra vez de la autoexploración, habla de que eduquemos al paciente, pero que de alguna forma no solo se autoexplore el paciente, sino avalemos la autoexploración, que nosotros le digamos, yo avalé que el paciente lo que le expliqué lo está haciendo, ¿sí? Eso es bien importante, fíjese, muchas de esas cosas están siendo muy tendenciosas. Actualmente las metas internacionales habla acerca de la indicación de los medicamentos, y estamos acostumbrados a decir, pásele dipirona, y 2 cosas, no lo escribimos y no escuchamos la indicación que le dimos. Actualmente dentro de las metas internacionales dicen, yo indico dipirona, lo tengo que escribir y la persona a la que se le indiqué me tiene que decir, ¿qué es lo que le indiqué? La persona tiene que responder, sí doctor, me dijo dipirona, bueno, tantos miligramos, tantas dosis, todo eso. Entonces, eso es bien importante, o sea, no es solo, fíjese cómo son mañosos, no solo dice, explícale al paciente, sino aválalo, Es una recomendación intermedia, pero todo esto tiene su peso. Y bueno, dice que cada vez que lo revisen, en cada visita hay que volverlo a explorar, sobre todo ¿qué? Pulsos y ver cómo está su estado neurológico. Ahora, esta prueba de Siemens-Weinstein consiste en un monofilamento en el cual la prueba inicial se hace con la mano del paciente. Se coloca el monofilamento que tiene un hilo y se comprime la mano del paciente. En el momento que se flexione, le dice el paciente, ¿qué siente? No, pues siento que me está picando en la mano. Entonces le dice, eso mismo se lo voy a hacer acostado y en la planta de sus pies. Usted me va a estar diciendo en qué sitios de la planta del pie percibe la sensación del piquetito. Entonces, igual, al momento de flexionarse se hacen estos puntos que ya están descritos, ¿no? Esto no lo inventó nadie, lleva un desarrollo científico y lleva un nivel de evidencia muy alto. Entonces, no le restemos importancia. Entonces, uno marca los puntos y ¿qué dicen acerca de esto? Que si 4 de esos puntos no está presente, ustedes tienen una posibilidad de decir el paciente tiene una neuropatía en un 97% de los pacientes. Ojo, bien importante, está descrito en guías internacionales y está en la guía de prevención y tratamiento del pie diabético que elabora la Secretaría de Salud. Ahora, vuelven a insistir, ¿qué más tenemos que hacer? Pues seguir, inspección, exploración vascular, exploración neuropática. Recomiendan el uso del monofilamento. Hablan como un método muy bueno para buscar neuropatía.
Ahora vamos un poquito a criterios diagnósticos. ¿Qué nos dice? La guía está basada sobre todo en prevención y tratamiento, pero son conceptos muy genéricos, ¿no? Habla sobre datos de infección. Dice que actualmente los signos y síntomas que nosotros sabemos, calor, rubor, tumefacción, sigue siendo los datos clínicos de mayor peso para decir que el paciente tiene un proceso infeccioso. Todos los pacientes pueden desarrollar cualquier tipo de herida, dice, pero no todas las úlceras están infectadas, ¿sí? Eso es importante y eso nos ayuda, va a venir más adelante, a la aplicación o no de medicamentos. Tenemos úlceras y le seguimos dando medicamentos, pero aquí ellos nos ayudan. Ahora, eso es lo importante. Si encontramos úlceras de este tipo, úlceras superficiales, de piel, tejido celular subcutáneo, limpias, pues es obvio que vamos a aplicar toda nuestra tecnología para evitar pues, que esa úlcera vaya creciendo, la vamos a inspeccionar, la vamos a vigilar y la vamos a seguir. Cambiando los mecanismos de presión, vamos a ayudarle a cerrar las lesiones al paciente con todos los cuidados. Pero ojo, cuando ya hay signos indirectos de tumefacción, rubor y calor, aguas, hay un proceso infeccioso y hay que ir a buscarlo intencionadamente. Hay gente que incluso marca para ir dándole seguimiento y vigilancia a lo mismo. Ahora, unas úlceras ya más profundas que contienen material purulento, ahí también nos dicen las guías cuándo podemos derivar a estos pacientes porque ya no son competencia de nosotros, ¿no? Y descartar que tengan un componente vascular. Muchas veces estas lesiones que se ven negras, todo el mundo dice tienen componente vascular. No es el caso, pero hay gente que tiene pulsos presentes. Los mismos procesos infecciosos aeróbicos y anaeróbicos producen necrosis de la piel. Entonces, el que una úlcera esté necrosada no quiere decir que sea un proceso infeccioso. En algún momento todos tratamos de ocupar diferentes clasificaciones para poder atender a los pacientes. Hay muchas y son muy difíciles. Yo soy convencido que hoy por hoy sigue siendo la clasificación de Warner la ideal para que ustedes dentro de sus notas puedan describir la profundidad y la extensión de la infección del paciente. Es obvio que ustedes dicen una úlcera grado 1, Warner 1, donde están hablando de un proceso superficial y lo ponen en su nota, pues va a ser difícil que alguien les cuestione por qué perdió la extremidad. Pero si ponen un Warner 3, 4, que no sé, que hubo retardo en la derivación, pues ahí van a tener problemas. Me voy a tener rapidísimo a hablar de derivación. Deben de ser conscientes que ustedes se les van a juzgar de acuerdo a sus medios. Si sus medios, la derivación a segundo nivel tarda 3 meses, no hay problema. Ustedes pongan lo que hicieron. Yo lo derivé a segundo nivel. Que no llegó, pues no es mi problema. Yo no soy el director del hospital, yo no sigo las normas de derivación, ¿sí? Y bueno, hay que vigilar todos esos procesos de úlceras mayores. Ahora, esto que es bien importante, que se nos olvida, no hacemos la revisión constante de los pulsos. Yo lo entiendo, hay muchísimo trabajo, hay muchos pacientes, tardan mucho en descubrirse el pantalón, pero por lo menos los que haya alta sospecha o la recomendación es anual, revisar el pulso a nivel femoral, recordemos dónde se encuentra, vemos la sínfisis del pubis, la espina ilíaca anterosuperior, trazamos una línea, si es gorditos, comprimimos un poquito el abdomen y ahí. Hay que hacer pulsos simultáneos, primero verle la mano cómo está y compararlo con los de abajo, hay que hacer los comparativos. El de la rodilla es uno de los más difíciles, el popliteo, porque aquí hay una gran cantidad de masa muscular que imposibilita y está contracturada, entonces el paciente debe estar en flexión. Con una mano tenemos que pedirle al paciente que relaje totalmente la pierna debe de estar ligera, no debe haber aumento de presión, si no, no podemos meter los otros dedos en la línea media para palpar los pulsos. A nivel de ambos malleolos, o sea, cara lateral de ambos malleolos, línea media, 2 centímetros si se encuentra el pulso, o algunos autores dicen sobre el flexor largo del dedo gordo, ahí a un ladito se debe de encontrar. Y el tibial posterior, exactamente detrás del hueso malleolo interno, ahí se debe encontrar. Solo la práctica nos va a ayudar, pero es importante que describamos la presencia de pulsos. Con que describamos que tiene, fíjense, no nos piden si hay pulsopedio, si es trifásico, si es bueno o malo. Pulsos, ojo, pues pongan, tiene pulsos. Ahora, ¿qué más se recomiendan? Sobre todo los pacientes que tienen, ellos dicen alguna forma clínica de describir. Hay pacientes que les describen de alto riesgo y de bajo riesgo, dependiendo del tipo de úlceras. Describen a los de alto riesgo. Describen a los de alto riesgo, los que tienen úlceras, pérdida de la sensibilidad y que no se han autocuidado y tienen deformidad del pie. Recomiendan un diagnóstico oportuno, ¿no?
De estudios de laboratorio, lo que más nos hacen énfasis es sobre todo la revisión clínica, incluso supera para infecciones locales, una infección muy superficial, supera el puro estudio clínico, la pura vigilancia, supera todos los estudios de laboratorio, porque incluso una VH, un cultivo, en una herida muy superficial no va a aparecer. Entonces, es obvio que ustedes, si tienen una úlcera muy superficial, no pidieron más laboratorios, y es un 2A. Hay que hacer correlación siempre con los laboratorios, ¿no?, en caso de que sea un proceso más avanzado. Bueno, aquí en algunos casos como un proceso que parece benévolo, ocasiona un proceso muy infeccioso, severo, y cómo hay una úlcera lateral. Voy un poquito rápido. Otras cosas hablan acerca de la aplicación de las placas no son excelentes para descartar un proceso infeccioso. Lo ideal para tejidos blandos es la resonancia magnética, ¿no? Sobre todo siguen insistiendo sobre los riesgos y sobre algo que es muy importante sobre los antibióticos, los medicamentos, que los podemos iniciar de forma empírica hasta tener los resultados necesarios, ¿no? Y no todos los pacientes con úlceras necesitan antibióticos, y solo los casos de úlceras infectadas. Ese es un ejemplo muy sencillo que les he dicho. Ven los dedos, no les dan importancia, no ven la planta del pie. Él tenía un proceso infeccioso muy severo en el pie, que hacía datos de osteolisis, de fractura del hueso, que estaba carcomido. Se llevó a cabo la resección del mismo, cuidados y todo eso. Pero eso no es lo importante, no es lo importante el que pueda resecar, sino el que pueda prevenir, como los pies con deformidades múltiples, como el pie de Charcot, tiene múltiples fracturas, ¿no? Otras de las recomendaciones, lo que les decía, el tratamiento debe ser empírico, o sea, nos autorizan a utilizar todo esto. Debemos de tener un contacto continuo con el paciente. Hay que derivar a los pacientes que sospechemos daño arterial, que claudiquen, que les duela a la marcha. La enfermedad arterial es más frecuente en los diabéticos, desafortunadamente es más frecuente en estos segmentos por debajo de la rodilla, por eso tiene muy mal pronóstico. A pesar de que les queramos hacer muchas cosas, les va mal. Hay que entender que el paciente, conforme se vaya lesionando más la arteria, conforme esté más chica, pues le va a ir doliendo más las piernas, incluso va a llegar a tener lesiones necróticas o le va a doler en reposo. Las lesiones a veces se estudian, fíjense cómo son los estudios de arteriografía, los vasos son normales, pero tienen esta característica: llegando por debajo de la rodilla, ya no hay vasos. Por eso, desafortunadamente, aunque vayan con el mejor angiólogo del mundo, el pronóstico malo y el tratamiento ideal, no, si no dijera las recomendaciones, tienes pie diabético, mándalo con el angiólogo. No, el pie diabético se trata con prevención y cuidados de la glucosa. Habla acerca otra vez de referir de manera urgente, dependiendo en las primeras 24 horas, si son úlceras muy avanzadas. Eso está en la guía, ya no me voy a detener mucho sobre esto, también sobre si ya son procesos infecciosos muy prolongados, que no nos dan respuesta, que permiten que el dedo esté grande, que sigue hinchado. No hay programas de preservación de dedos, hay que actuar de forma inmediata para evitar que siga. Ya estoy acabando. Eso es acerca de, eso también está escrito en la norma oficial mexicana. Y en la norma oficial mexicana también les dicen lo mismo: hay que descartar la enfermedad arterial, hay que ver qué factores de riesgo, hay que educar al paciente, hay que hacer un envío inmediato al especialista. Y vean todo lo que dice acerca de la prevención, que no se nos debe de olvidar, hay que evitar que se desarrollen complicaciones, hay que detectar factores de riesgo, dice cuáles son algunos de los factores de riesgo. Eso es bien importante. La prevención de la diabetes se debe realizar de acuerdo al nivel de atención. Nos van a juzgar de acuerdo al nivel de atención donde estemos. A nosotros no nos van a decir: oiga, ¿y por qué no le estuvo controlando los niveles de glucosa? No, nos van a juzgar si pusimos mal el puente, o si indicamos mal el paciente, o por qué perdió la extremidad. Pero a ustedes, o muchos de ustedes, no sé, les van a juzgar si no le dijeron al paciente que debía de cuidarse, que usar sus zapatos. Yo sé que lo hacen, pero escríbanlo. Bueno, eso es todo lo que... Bueno, lo más importante es, les dejo mi correo por si alguien quiere más información, y estoy convencido hoy por hoy que, aparte de la prevención, pues hacer un diagnóstico oportuno. Gracias. Okay.